buscando una visión diferente a las ondas cortas? ¿Te sientes solo en un mundo torcido? Cada domingo a las 8:15 en Moderna, con Yadir Escobar, vamos a nadar contra la corriente al hablar lo que los grandes medios no quieren reflejar. Todos unidos, con voluntad de acero y fe divina, podemos sanar nuestros problemas. No te pierdas Moderna en WRMI Radio Miami International. Bienvenidos a Moderna, queridos amigos que me están escuchando a través de la emisora más potente del hemisferio occidental, WRMI, desde la Florida, Estados Unidos. Lo que estamos conversando en nuestro querido español. Los cubanos no han construido Miami porque no podemos olvidar la ayuda federal, porque aquí Estados Unidos, aquí se han esmerado. Miami tiene cierto toquecito artificial porque es cierta vidriera del capitalismo para América Latina, eso no lo podemos olvidar. Pero tampoco podemos negar la presencia fuerte que ha tenido el cubano en esta gran ciudad. Dentro de esa diversidad, dentro de esa descentralización, hay una sombra totalitaria de extrema derecha, que en particular domina a los medios, la televisión, la radio. Es que después del triunfo de la revolución, llegaron muchos cubanos a esta costa, a esta ciudad playera, y eso marcó para siempre bastante el carácter de esta ciudad. Porque a pesar de que han llegado tantos cubanos, después estamos hablando de que continuamente están llegando cubanos, es imposible cambiar la cultura de contrarrevolución que hay en Miami. Y más que los nuevos cubanos que llegan tienden a venir con muchos deseos de vivir su vida y no se meten en política. Eso sí, hay que aplaudirle a la derecha. Siempre está muy involucrada en todos los procesos políticos, mientras que los nuevos cubanos que llegan aquí tienden a no complicarse con esas cosas y sencillamente, como les dije en el otro programa, adoptar esa cultura, esa pseudopolítica de que puedes viajar perfectamente a Cuba. Continuamente estás mandando remesas, estás comunicando con tus familiares, pero si alguien te pregunta sobre Cuba, ya tú sabes el discurso que tienes que dar. Sí, en Cuba todo es horrible, todos se están muriendo de hambre y Cuba será mejor cuando ya se acabe el comunismo. Y cuidadito con aquel que piense diferente. Si tú piensas, tienes un poco de pensamiento libre, eres un poco alternativo, o sencillamente eres demócrata, tú pones en peligro tu empleo. A pesar de Cuba ser un país del tercer mundo, los niños todos los días, todas las mañanitas, qué cosa tan bella, se levantan esos pioneros y van caminando por la calle, con padres o no acompañados. Y ninguno es secuestrado. ¿Hay secuestros de pioneros en las calles de Cuba? No, eso no existe. ¿Cuándo yo he dicho que soy comunista? Pero así lo interpretan, cuando yo sencillamente apelo a la civilización, a las leyes internacionales que tenemos en Occidente de respeto, de diplomacia, las buenas costumbres que hemos desarrollado como especie para no degollarnos en campos de batalla, porque sabemos que la intolerancia política, llevado a sus esencia más brutal, termina en sangre derramada. Por eso es que hemos adoptado la buena costumbre de reprimir nuestros deseos más bajos. Por eso es que tenemos que aguantar que el otro piense diferente. Pero eso no existe. No existe cultura de tolerancia en Miami. Y yo voy a la televisión y apenas digo algo que no les gusta, ya las malas caras, las ofensas personales, que nunca se toman el cuidado de lanzar un argumento sólido. No. Eslogan, frases comunes. Todas las frasecitas esas reproducidas por Facebook, mencionadas en la radio, por Radio Martí, todos esos eslogan clásicos que tú los puedes contar con los dedos porque no varían y no son creativos. Eso es lo único que se tolera en la televisión de Miami. Ahora, Trump. Tenemos que regresar a Trump. Trump podrá dar su discurso hostil contra Cuba, pero está ignorando la mayoría silente. Y esto es un tema que quería hablarles a ustedes hoy porque
No es que a mí me gusta resaltar las contradicciones. El ser humano vive continuamente en una contradicción. Todo el mundo está lleno de contradicciones e incluso a veces las contradicciones sencillamente son una señal de que eres una persona honesta, que no estás pensando, no estás siguiendo una línea editorial creada en alguna oficina oscura. Pero lo que está sucediendo con Trump es que él está ignorando la mayoría silente que está en Miami, cuando esa mayoría silente, the silent majority, era uno de los temas centrales a su campaña electoral. Porque se hablaba, se resaltaba el hecho de que había un pensamiento reprimido, oculto, no representado en Estados Unidos y que Trump iba a ser el hombre el representante del pueblo. Pero ¿dónde está entonces ese Trump que reconozca que en Miami también hay ciudadanos americanos que no están, cubanos americanos, que no están siendo representados por unos políticos ahí títeres que no tienen ningún interés en ayudarnos a nosotros ni ayudar a los de allá? La estupidez esa de las revoluciones de color, de ponerle florecitas a las pistolas, de traerle comidita a los soldados y finalmente ser lo establecido, ser mainstream y también ser lo alternativo según como dicen las élites. No, yo quiero ir más a profundo. Yo quiero realmente que el cubano, que el latinoamericano, que el ser humano acabe de tomar el control de su destino, porque podemos ser mejor. Porque lo peor es cuando entonces te critican y te dicen un montón de ofensas por realmente atreverte a querer ser un ser humano superior y no una víctima de las bajas pasiones que esa élite corrupta continuamente quiere fomentar, quiere cultivar en nosotros todo aquello que en el fondo nos debilita. Como dijo Wayne Smith, un ex diplomático estadounidense con años de experiencia en estos temas, que estuvo ahí presente cuando empezaron a bajar los rebeldes de la loma, los barbudos, él ha dicho, una vez entonces, incluso conversé con él, habló de cómo Fidel Castro siempre estuvo muy obsesionado con la igualdad. Que todo cubano, aunque no pudiera obtener un automóvil ni nada de eso, son cosas imposibles en un mundo real, que el cubano no se fuera a dormir con el estómago vacío, que el cubano pudiera disponer de una educación para emanciparse a nivel de ideas. Porque hoy en día no existen esclavos de cadenas, hoy en día lo que existen son esclavos ideológicos. El 30% de la población la está pasando muy mal, gracias al impacto de las remesas que ayudan a tus parientes inmediatos, pero causan problemas sociales. Las remesas aumentan esas desigualdades sociales. También este emergente sector privado de los paladares, de las casas de renta, es esta nueva clase media, esta nueva burguesía que está surgiendo en Cuba, se aprovecha totalmente de los subsidios generales. No paga por la educación, no paga por la atención médica. Están disfrutando de una situación particular que tiene Cuba para ellos sacar beneficios para su familia. A ellos no les interesa, usualmente no le interesa al burgués compartir con los demás. Él lo que quiere es progresar él y su familia. Y bueno, personalmente yo pienso que en toda sociedad debe haber dos opciones. Una, para aquel que está interesado en el individuo, en él mismo y su familia, tienes el derecho a hacerlo, pero también debe haber una opción para la persona que piensa en los demás, el colectivista, el que piensa que nadie logra nada solo. Tiene que haber dos opciones, porque así es como funciona. Es como un barro que nunca se seca. Eso es la revolución cubana, un barro que nunca va a quedarse estático, porque continuamente vamos a poder arreglarlo, añadirle mejores cosas. Qué maravilloso sería, por ejemplo,
Ahora nosotros empezar a construir puentes. Todo esto es posible. Sí, Estados Unidos, lógico, nos ayuda con unos cuantos créditos y se le devolvería el favor a Estados Unidos porque hay que llevarse con Estados Unidos, vecino natural. Si Estados Unidos le otorga a Cuba créditos, Cuba entonces puede darle empleos a los estadounidenses, darle dinero a las empresas americanas y no a otros países para que construyan un metro en La Habana. Y en Santiago de Cuba, ¿por qué no? ¡Qué cosa tan maravillosa! Porque si estamos aquí, tenemos el derecho a soñar. Porque eso es algo que a mí también me tiene un poquito frustrada, porque yo no soporto como ya tratan de, con esta cultura globalizante, tratan de burlarse de las personas que sueñan. Pero es que si estamos aquí, ¿cómo no vamos a aspirar? ¿Cómo no vamos a querer crear por nosotros mismos una mejor obra? Empezando con el ser humano, por supuesto, librándonos de todo vicio que nos entretiene y nos descarría del verdadero propósito, de nuestro camino. Porque Cuba tiene un gran futuro. Y eso es lo que yo quiero que los cubanos acaben de entender. Los cubanos tienen que entender que la maquinaria solo va a funcionar. Porque todo país es una especie de aparato, de machine, de máquina que es verdad, necesita un poco de gasolina, pero son los detalles. Todo país necesita ilusiones. Ahora que falta Fidel Castro, mi gente revolucionaria no puede perder la cabeza. Tienen que enfocarse en el proyecto. Tienen que asumir su responsabilidad, el deber histórico que cae sobre sus hombros y no entregarle la obra a los demás. No perder la esperanza en tu propio país. No, eso sería un error fatal. De ese tipo de errores que cuando eres anciano te arrepientes y te mueres del remordimiento. No quieren eso, ¿verdad? Jóvenes de Cuba, no quieren tener una vejez horrible de ver a Cuba totalmente desnaturalizada. Ver a Cuba no como luciendo como Cuba, porque nosotros tenemos que crear nuestros propios gobiernos. Uno viste según el entorno. No vas a llevar un parka de pieles grueso a Ecuador, ¿verdad? Y no vas a andar en una tanguita en Alaska. Cuba necesita crear su propia cultura. Pueden ver películas americanas, sure, no hay problema. En definitiva, somos vecinos. Pero Cuba tiene que seguir haciendo su propia película, su propia música. No tiene que reciclar todo lo que viene de afuera. Porque Cuba tiene que continuar siendo un ejemplo de esa rebeldía. El cubano pudiera escoger, no lo creo que va a pasar, pero pudiera escoger, es posible, la opción de entregarlo todo. Desnaturalizar la obra de las anteriores generaciones. Pero el capitalismo nunca va a decir, hey, ¿sabes qué? Ahora no quiero ganar dinero, quiero tu bienestar. Por favor. El capitalismo nunca va a cambiar. Es tal y como es. Lo que hay que negociar con el capitalismo, porque necesitamos mercado. Yo creo en las necesidades del mercado. Tampoco vamos a estar hecho un país de vagos, sin trabajar, pensando que todo va a venir desde afuera. Basta ya de esa mentalidad anexionista. Hay que construir. Y se construye no solo con ladrillos y cemento, con ilusión. Tengan ilusiones en su modelo. Ese es su país. No se lo dejen quitar. Resistan, que los mejores días están por llegar. Mi ilusión, mi sueño, porque ustedes tienen que tener sus sueños también. Mi gran sueño es que se va a lograr. Solo tienen que esperar. Solo tienen que esperar y luchar. Porque como les dije, la vida es lucha. Los quiero. Hasta la próxima.